Pero lo aprendí en un casino en Las Vegas. No contaré lo que pasó una noche en Las Vegas, pero sí lo que pasó en un casino. 4 años haciendo un retiro de meditación donde todo eran límites, o sea, no podías comunicar con el exterior, no había internet, no había nada más que sentarte y meditar. Y es el momento que me he sentido con más libertad. Y está también asociado a la parte física, mental, emocional y espiritual. Si estas cuatro partes, no solo la física, están alineadas entre ellas, el propósito de vida. Esto es Elevated. La idea es una conversación entre profesionales, mezcla entre lo profesional, lo humano y también en esta época tan disruptiva e innovadora. Ramón, ¿nos escuchas? Yo sí, vosotros a mí. También, todo Yes. funciona. ¡Ya está! Bueno, yo todavía tengo los auriculares hoy, ya intentaré el micro otra vez. Y ya sabemos cómo empezarán todos los episodios, con Exacto. problemas de conexión. Por favor, el que metamos que tenga ese rollo muy metódico de todo, de tal. ¿Cuál este? La que Bueno, es que metamos. yo creo que con nosotros estos Vale, yo perfiles creo se que van a estoy ir grabando también. directamente. Sí. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Sí. Bien, con ganas, os echaba de menos. Francesca, ya estamos en la parte oficial, ya hemos Perfecto. empezado. Yo, como es, fluyo. Exacto, flow. Muy bien. Sí, Pues, entonces seguimos, Miquel, un poquito y Francesca, qué bueno es hemos Francesca. preguntado nuestra parte. Sí, o sea, yo creo que al final hay que hacer preguntas, ¿no? Y yo creo que tú le llamas tema de genialidad, yo le puedo llamar, a lo mejor vengo de, pues esto, hablar del flow, de lo que hablaba Ken Robinson o de... bueno, pero al final o sea, hay una conexión donde tú generas, o sea, estás como con vitalidad y generando energía o estás, pues, un momento de cansancio y descansas, o sea, escuchándote. Y para eso, pues, ¿qué es lo que hablábamos el otro día? Tienes que estar con modelos, o sea, por lo menos para mí, marcos, modelos, principios los necesito porque como la mente estructura, cuando llega a mente y da forma, a mí me ayuda, ¿no? Y sobre todo por esta parte de neurodivergente, de que puedo conectar millones de cosas y si no, no voy a estar enfocado. Entonces, Sí, sí, yo tengo ganas de compartir el mío y de escuchar el vuestro, ¿no? De cómo qué lo bien. hacemos. Yo creo que de eso se Miquel, trata, porque... Dime, Ramón. tienes otro. Conociéndote tienes otro seguro. Yo tengo varios, de hecho, voy coleccionando. Y yo también estoy con mucha curiosidad de escuchar a Francesca porque, bueno, que no sé si la conexión nos permitirá, pero Francesca tiene una agenda ahí de locos, de viajes y de cosas. Y a la vez también, ¿no? Sé que lo gestionas muy bien, entonces interesante compartir todos. Pues, ¿por dónde empezamos? Francesca, ¿quieres tú empezar? A Yo ver no he escuchado si la la conexión pregunta. te lo No, permite. no sé cuál es la pregunta. No había pregunta realmente, Ah, era ok. la temática de cómo gestionamos, digamos, la gestión de la energía, ¿no? Que le podemos llamar el flow o lo que sea, pero cómo hacemos para, de alguna manera, estar energéticamente altos, sí, que no nos atrape el día a día, todas estas cosas. Mm. Yo no tengo una receta. Lo que sí sé es que he sido muy, muy mala en el pasado a gestionar mi energía. Y entonces, total. Y entonces mi cuerpo siempre ha sido más sabio que yo y me ha puesto límites donde mi mente no sabía llegar. Creo que he aprendido mucho más a integrar ese concepto dentro de un círculo, ¿no? Y un poco reconocer, hay dos momentos, yo creo que es el hacer y el ser, ¿no? Y sin verlo como una dicotomía, pero encontrar un punto de continuidad. Hay un libro que me encanta, que escribió el año pasado Josep Maria Coll, que no sé si lo conocéis, que se llama El monje y el activista, el libro. Y Josep Maria Coll vive en Cataluña, es una persona que conozco, enseña en EADA, en Instituto de Empresa, y vivió muchos años en Corea del Sur. Y escribió libros como Zen Business, o sea, ha escrito libros que combinan este pensamiento oriental con la vida occidental, ¿no? Y justo habla de esta dicotomía que a veces vivimos las personas que tenemos una sensibilidad particular a ese estado de flow, a ese estado energético,
y lo ha visualizado con el monje y el activista, ¿no? Cómo en nuestra vida podemos equilibrar estas dos partes. Quizás en un momento necesitamos una, necesitamos la otra, pero cómo darnos cuenta de alguna forma dónde estamos. Yo creo que es algo de 2 años de mucho monje y de mucha lucha porque no quería ser activista más y me ha tocado. Y siento que es una búsqueda vital, como quizás lo más importante que tenemos, ¿no? Por lo menos yo lo siento como un tema hiper central en mi vida. Me gusta escuchar a Francesca, ¿no? Que da ese punto de, venga, pues y empiezas y ya me das un libro, me haces verlo, Bueno, ya he estudiado medicina china, no sé. porque a mí me impactó mucho Es leer este increíble. libro. Mm. Sí, yo creo que con lo que yo te conozco, Francesca, digamos, su cuerpo la ha retado en momentos a ir descubriendo todo esto, quizás en días difíciles de salud y tal, pero que el cuerpo le ha enseñado. Ramón, ¿y cuáles son tus reglas? ¿Qué es importante para ti? Después comparto si quieres lo mío. O sea, yo, pues un poco hilando con lo que ha hablado Francesca, o sea, yo también, yo descubro un cuerpo. O sea, yo, además me ha encantado este concepto de me molesta el cuerpo. ¿Sí? Yo voy a contar una anécdota aquí de pequeño y es yo de pequeño me quedaba dormido todos los días de noche, de pie. Mi madre no le daba tiempo a hacerme la cena. Yo gastaba toda la energía y no me podía hacer la cena. Y yo cuando había fiestas del cole, deporte, en la bañera me desmayaba y dormía mucho seguido porque perdía toda la energía. Entonces yo para mí el cuerpo creo que desde pequeño me ha molestado. Hasta que llega un momento que empiezas a escuchar al cuerpo. Y yo creo que haciendo un poco el símil, si queremos, de monje activista, pero para mí hay una parte, ¿no? Y hace 15 años, y además lo sabes, ¿no, Miquel y Francesca? Ese nombre de Be Forget para mí fue, hostia, hay un ser. Y haciéndolo muy natural, ¿no? Es esa autorrealización del ser, a lo mejor de más, luego algo muy del día a día, es escuchar el cuerpo. Y yo hasta llega un momento que es mi prioridad número uno. Entonces, he priorizado escuchar al cuerpo. Y con estos veo que cada vez aprendo más y me permite que hay muchas veces que el cuerpo quiere acción y acción. Y hay veces que el cuerpo quiere reflexión y reflexionamos. Y esto, a mí como necesito hay una parte de mí que necesita ir teniendo esos objetivos y esa planificación, ¿no? Lo que sí que he llevado al límite es escribir los objetivos, marcarme a dónde quiero llegar, pero la prioridad es esta escucha. Y en los últimos años, desde que vivo en la isla, ha ido pronunciándose cada vez más hasta que lo vital es el centro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues si en una reunión estoy perdiendo esta vitalidad, simplemente dejo de hablar y empiezo a escuchar dónde estoy. O sea, es tener la conciencia de que hay un cuerpo. Y con esto hay una vida, ¿no? Y empieza y juegas. Porque sería un coñazo, perdonadme, los que escuchan son monjes o activistas, sería un coñazo ser monje o solo activista o ser monje, ¿no? Sí, para mí sería un coñazo. Y entonces es esto, es simplemente priorizar y esos objetivos a largo y corto y a medio, o sea, eso no ha cambiado en mi vida. Ya. ¿Y tú, Miquel? Total. Yo, yo, como decía antes, un poco he tenido como muchos momentos diferentes de buscar conseguir una cosa, pero buscarla de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, han habido momentos en que, por ejemplo, ha sido lo principal sería esta escucha del cuerpo, digamos, que para mí es más, yo no lo centraría tanto con el cuerpo, yo no lo diría con el cuerpo, sino la energía, porque a veces es una cosa que se manifiesta en el cuerpo o se manifiesta en la mente o en, no sé, es como, para mí es no bloquear la energía. Que circula por dentro, ¿no? Que circula en el cuerpo, claro, se expresa mucho, pero a veces desborda el cuerpo de alguna manera, ¿no? En mi forma de percibirlo. Y entonces, durante un tiempo fue como, esto es lo principal, no bloquear la energía. Y para eso, por ejemplo, durante tiempo no tenía agenda, o sea, era
una regla que me ayudó muchísimo es no tener agenda, porque eso me permitía en cualquier momento decidir cualquier cosa. Claro, eso a nivel profesional es complicado, pero me organicé todo para no tener agenda y durante tiempo funciona así. Eso para mí me permitió como realmente poner frente a todo eso, frente a todas las necesidades de los demás, mi necesidad de gestionar mi propia energía, de darle absoluta libertad. Y era, bueno, oye, si quieres reunirte conmigo, me llamas y si yo estoy disponible en ese momento y como fluye en mí, pues nos reuniremos, ¿no? Después, esto, claro, había un momento en que a nivel profesional habían cosas que no cabían ahí y que tampoco quería renunciar a ellas. Y ahora más lo que, como yo lo trabajo, es intento no tener, o sea, que, digamos, para mí la agenda marca mucho en esto, ¿vale? Entonces intento no tener nada fuera de cosas regulares, porque entonces es como se convierte en hábito. Yo sé que todos los lunes tengo reuniones, ahora todos los jueves grabamos, y eso entonces ya es como mi cuerpo ya sabe que tiene que entrar ahí, porque ya es como el jugador de fútbol que sabe que está, no sé, calentando y tal, y luego sale a jugar, ¿no? Ya es como la energía ya se acostumbra a ese camino, pero no aguanto muchas cosas de agenda ni muchas cosas programadas, o sea, aguanto poquitas, digamos, ¿no? Y luego el resto intento que siga más esa regla de fuera de agenda. Y también para mí en todo eso hay una cosa súper importante, es en qué entra dentro de las cosas que tengo que hacer, porque hay cosas, pues un poco como tú decías, Ramón, ¿no? Que te cargan de energía, que te hacen, que te bajan la energía y todo. Y eso además, la putada de alguna manera es que eso cambia, que hay cosas que me cargan de energía ahora y que 3 meses más tarde ya no me cargan de energía. Entonces esto es un esfuerzo constante de ir como puliendo esto y decir, esto ya no tiene sentido, esto tal, ¿no? Incluso cosas que antes me descargaban de energía, ahora me las cargan. Yo no sé vosotros, pero a mí eso es como me da un esfuerzo constante para no caer en aceptar las cosas sin más. Yo voy cambiando mucho, entonces tengo que ajustar muchísimo eso, ¿no? Y estar en constante vigilancia y constante ajuste, porque para mí realmente lo más importante es esto, digamos, en mi día a día es mantener esa energía, porque si a mí a la que, esto que hablabais, ¿no? Del cuerpo, o sea, a la que el cuerpo me manda señales, yo me quedo hecho polvo, ¿no? Es casi como, hoy en día casi no puedo funcionar si no estoy súper alineado. O sea, ayer, por ejemplo, hubo un momento en que de repente era como, ¡guau! No estoy alineado y tuve que parar totalmente y nada, fueron 10 minutos, pero si no hago esa pausa, pierdo el carril de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Yo a veces digo, si tienes mucho trabajo, cuando yo tengo mucho trabajo, lo primero que hago es dormir. En mi caso hay una serie de cosas que me ayudan, ¿no? Descansar o dormir, afeitarme, ducharme, ¿sabes? A saber que el cuerpo tiene todo lo básico y luego es como, ¡guau! Tengo mi energía y puedo salir con mucha fuerza si tengo que hacer cosas importantes, ¿no? Pero es esto, o sea, para mí ha sido una lucha constante, porque además, en mi caso, digamos, la mayor debilidad que yo tengo es la continuidad. O sea, yo en un análisis de fortalezas, la última es la continuidad. O sea, estoy diseñado para no mantener hábitos, digamos, Somos para dos. estar cambiando. Y eso, claro, eso lo pone difícil, ¿no? Y hay gente que me ve disciplinado y es pues por el esfuerzo que pongo, porque no por la naturaleza, ¿no? No sé. Me ha gustado escucharte, Miquel, sabía que iba a pasar también. Has hablado de cosas, voy a aportar otro libro. Has hablado del cuerpo y has hablado de, hombre, pero es más que un cuerpo, es la energía, ¿no? La teoría integral de Ken Wilber, y hay un libro muy fácil de leer que es La práctica de la teoría integral, habla de los tres cuerpos, el ordinario, el energético y el causal. Entonces hay una conciencia mayor, el causal, algo que no cambia, hay una energía
que esto en la medicina china se puede bajar más, como hablaba Francesca, y un ordinario que son unos sistemas, ¿no? Entonces yo creo que, claro, esto es lo que hablamos por cuerpo. Son 3 cuerpos, no es el cuerpo ordinario solo, ¿no? Esto es uno. Y después lo otro que me llama la atención, que a mí me ha pasado mucho y he vivido muy obsesionado, es con el bloqueo. Y a mí el bloqueo ahora me parece cojonudo. Es como la pulsión de muerte, es que deseo la muerte, es que hay células que se están muriendo, entonces el bloqueo lo deseo. Y está bien, no estoy enfadado con él. Es decir, ¿estás bloqueado? Pues qué bien, algo habrá, ¿qué hay que hacer? Y acabas de decir, dormir, descansar, afeitarme, pero no me enfado con esa pulsión del bloqueo. O sea, es como, está bien, coño, no puedo manejarlo todo. Al revés, es esa parte de, joder, me he bloqueado. Qué guay, qué humano. Con eso que dice Ramón, a mí me recuerda, o siempre cuando me pasa eso, pienso en los perros o en los animales, que cuando tienen un problema, están enfermos, no sé qué, no luchan con eso, se ponen a dormir y ya está, ¿sabes? O sea, es como eso. Francesca, adelante. No, estaba pensando que efectivamente en medicina china hay un concepto que es el Jing, que es la energía vital que nos viene dada por nacimiento, digamos, durante la vida, ¿no? Y dependiendo de cómo la utilizamos, caminamos por la vida y tenemos más o menos energía vital durante nuestro recorrido. Y está también asociado a la parte física, mental, emocional y espiritual. O sea que es como que si estas 4 partes, no solo la física, están alineadas entre ellas, el propósito de vida es una parte, no se puede recuperar el Jing, pero se puede mantener, digamos, la energía a pesar de que en algún momento la parte física no nos acompañe. Y en eso podemos pensar, por ejemplo, a personas que hacen maravillas con un físico muy afectado. Personas como Stephen Hawking, que por ejemplo tiene el físico muy afectado, pero está muy alineado en lo demás, en su propósito de vida, en qué quiere aportar al mundo, que al final consigue ir más allá de la parte física. Entonces yo creo que la parte física para los que somos sanos es nuestra ancla a la realidad. Pero es cierto que la conexión con lo espiritual y con las otras dimensiones son también motor de movimiento. Y yo me pregunto también cómo vosotros veis el tema de los límites, digamos, porque para mí una de las cosas que me ayuda mucho en gestión de estas cosas es a marcarme reglas, ponerme límites. O sea, es como si los límites me dieran libertad. El hecho de tener cosas, esto sí, esto no, esto tal, esto hasta aquí, esto hasta ahí, etcétera, es como si eso me expande, me da libertad, ¿no? Y de hecho, claro, yo estuve, pues como sabéis, ¿no? 4 años haciendo un retiro de meditación donde todo eran límites, o sea, no podías comunicar con el exterior, o sea, no había internet, no había nada más que sentarte y meditar. Y es el momento que me he sentido con más libertad, pero no un poco más, sino libertad absoluta, de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si vosotros lo vivís igual, el hecho de poneros límites. ¿Tú, Ramón? Sí, yo desde que vivo en la isla, además son geográficos ya, pero sí, es que Miguel, creo que has definido algo para mí muy importante. Mira, lo aprendí en un casino en Las Vegas. No contaré lo que pasó una noche en Las Vegas, pero sí lo que pasó en el casino. Un colega me dijo, oye, mi padre me inculcó que el juego era malo. ¿Sí? Educación de esta... Jugar en casinos es malo, ¿no? Desde el miedo, ahí no te metas, hijo, que hay peligro. Entonces, claro, yo cuando llegué al casino le dije, joder, pues que yo esto me da miedo, no sé jugar. Y entonces me dijo, mira, tú te pones, pues me acuerdo esa noche, ¿no? 50 euros aquí, $50. Y en este bolsillo, si entran, 500. Y si llegamos a 500, nos vamos. Y yo ese límite lo pongo para todo. Pero es que has dicho algo, por ejemplo, muy clave. Miquel, yo no, si tengo que facturar, imagínate, un euro al trimestre, y cuando lo facturo, si hago más igual a 2,
esto ya no lo hago. Es, si con todo este equilibrio vienen dos, estoy abierto, pero yo ya no hago más. Hay límites. No hago más esfuerzo para ganar más. No, o sea, no, porque a la larga sé que me va a pasar factura. ¿Sí? Entonces el límite me parece, también es un poco jesuítico, pero el límite ahí encuentro una espiritualidad brutal y una energía, que es lo que estamos hablando, pero llevada al juego, llevada al negocio, llevada a todo. Todo tiene límites. Y me parece que nos da eso que he dicho, es una libertad interna brutal. Hasta el límite Claro. de, hasta el límite de que lo que tú puedas decir de mí, yo le pueda dar valor o no. Mm. Es un límite que podemos hablar de muchos tipos de límites, desde el casino hasta lo más profundo, ¿no? Pero da igual, es lo mismo. Me parece clave los límites. Claro, es que ahora pensaba, por ejemplo, en los juegos hay unos límites, hay unas reglas, ¿no? El tablero de ajedrez, el no sé qué, hay unos límites y unas reglas. Y eso es lo que te permite como jugar, nunca literalmente, ¿no? En cambio, en la vida no hay esos límites autoimpuestos, no hay unas reglas tan claras como el ajedrez, que esto se permite, esto no, ¿no? Entonces, a veces a mí como mínimo, marcarme este terreno de juego muy claramente me da esa energía más de libertad dentro de las reglas que yo me he impuesto, de alguna manera. Mira, quiero escuchar a Francesca sobre esto, pero aquí, Miquel, a mí me estás dando ya lo que a mí me encanta, que es el jugar, el juego y el jugador. Las tres cosas que diferencian, ¿no? El jugar es lo que no se puede perder. O sea, o si se pierde no pasa nada, porque ya no estoy ahí, no se puede perder, no. Y si se pierde no pasa nada, como el gato, me voy a dormir y vuelvo y a volver a jugar, está bien, ¿sí? Esto ya es una parte. Usted ya me permito jugar y si tengo que dormir, dormir, porque soy un animal, me guste o no, ¿sí? Sí. Después el juego son las reglas, qué bonito poder ser consciente de que nos ponemos reglas y normas, y el jugador es esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, a mí esos límites del juego me dejan jugar. Es que al final me lleva también a toda esta teoría de la simulación. Supongo que lo conoces, ¿no? Que hay gente que dice que la realidad es una simulación. Y sería como de estos juegos que hay hoy en día también, donde las reglas son muy abiertas, son como espacios a explorar y todo, ¿no? Pero al final, digamos, este juego de la vida también tiene esta cosa, ¿no? De que sí o sí hay unos aprendizajes, un crecimiento, que la vida que te va poniendo cosas delante para que vayas creciendo y evolucionando, puedes tomarlas o no, ¿no? Y te iba a decir algo en relación a esto, pero bueno, que estas situaciones, ¿no? Que nos vienen es como, ostras, ¿cómo las tomamos? ¿Las tomamos y las jugamos y aprendemos a ellas? ¿O bloqueamos la energía, se encalla y entonces es como tiramos para atrás, ¿no? Claro, es que yo, fíjate ahí, ¿no? Cuando dices, pues eso, si se bloquea, porque esto para mí, Miquel, a mí me ha costado, por eso lo repito tanto, ¿no? Si se bloquea está bien. Ya, eso... Ahora con esto, ahora es, si se bloquea está bien. Forma parte de, o sea, vida y muerte, y o sea, no demos vuelta. Sí, 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 Ahora, sí. ¿qué escojo jugar? O sea, si se bloquea está bien, pero no me quedo bloqueado. Quiero Sí. dormir lo que haga falta, pero volver a jugar porque sé que se va ese bloqueo. ¿Sí? Yo antaño me decía, soy muy poco flexible, ahora ya no lo digo. No, yo soy Ya. flexible infinito. Sí, no, o sea, lo que pasa es que antes era más rígido, esto era una mandanga, ¿no? Pero digo, lo de jugar, esto me parece clave. Y entonces hay unas normas, por ejemplo, para mí las normas que efectivamente, yo creo que cuando no tienes mucha experiencia, cada vez te pones, no, o sea, como son normas más rígidas, pero según vas cogiendo perspectiva y evolucionando, las normas son casi principios, casi son marcos, ¿no? No hay tantas las normas. Entonces yo, por ejemplo, la parte de esencia-presencia, que al final no es más que, que lo destilado de la autenticidad, es un marco. Ujú. La
parte de compasión, conexión con todo lo que no esté en mi tal, es el otro marco. Y la parte de crear, de ahí expandir y aportar y dar, es el otro marco. Y ese es el juego. Y el jugador es finito. Y mola. Entonces, con este marco ya no estoy tan obsesionado por, joder, esto que tengo que invertir en bolsa, si voy a lo siguiente, porque no sé qué, porque joder, es que se está consiguiendo. Que no, coño, que en mi bolsillo puse 500, ya está. Sí, sí, sí. ¿Quiere decir que no voy a poner 5.000 en vez de 500? No, seguro que puede cambiar mañana, porque la energía cambia. Pero este estado, me parece un regalo. Para mí, por ejemplo, hay un tema muy interesante que es que yo he descubierto a lo largo de estos años que tengo una tendencia a salir un poco del yo y a conectar con lo que necesita el sistema, ¿vale? O sea, antes de estudiar, digamos, esta parte sistémica, yo no era consciente que era muy sistémica ya desde siempre. Entonces, ¿qué me pasa? Que cuando, o sea, hay un momento en que conecto tanto con lo que se necesita desde los distintos sistemas, que pueden ser el sistema cercano, puede ser el entorno, puede ser la fuerza evolutiva, que me cuesta conectar con lo que necesito yo o que quiero yo. Vale, este es un problema que he hablado mucho con otras personas que trabajan en el ámbito sistémico, otros profesores así, que están muy conectados con la fuerza evolutiva y le pasa parecido. Vale, entonces los límites para mí necesitan ser un poco extremos. A veces necesito, y yo también ahora vivo en una isla, necesito ponerme como límites extremos para realmente salir del sistema. O sea, yo a veces físicamente, cuando estoy dentro de un entorno, o digamos soy en visión facilitadora, con lo cual digamos ya tengo esta tercera posición y la mantengo, ¿vale? Pero si entro dentro, me conecto tanto con el sistema que si soy parte integrante necesito salir físicamente para poderlo ver desde fuera, para hacer zoom out y para poder hacer este análisis. Entonces para mí esta parte es un límite. Y luego lo interesante es, por ejemplo, lo que al final piden, por ejemplo, las organizaciones. O sea, las organizaciones siempre tienen una visión que es una visión de planificación, una visión, digamos, lineal. Y cuando aportamos esa parte de límites, ¿no? de poderlo ver desde fuera, hay unas potencialidades que se pueden trabajar, incluso de inclusión de futuros, que no se podría hacer desde dentro. Entonces creo que la capacidad de poder estar conectado con nosotros, encontrar estos espacios para conectar con nosotros y limpiar, ¿no? y estar limpios cuando entramos en un ambiente donde se necesita nuestra presencia. Pero también saber enriquecer ese lugar de una presencia que no solo se hace como milkshaker, sino que también defiende determinadas visiones más conectadas con lo que se necesita de nosotros y no solo lo que yo quiero, que es un poco más donde estamos ahora como sociedad, ¿no? Es muy diferente la pregunta desde el yo, desde lo individual, desde qué quiero yo, y en algún momento qué se necesita de mí hoy. Y creo que saber equilibrar como seres estas dos preguntas, y luego hay más, pero es un punto de reflexión por lo menos. Qué bueno, esto que dices a mí me hace conectar con una cosa que no sé exactamente, o sea, escuchándote pienso, quizás es un autoengaño, ¿vale? Pero yo la sensación que tengo es que cuando noto que yo de alguna manera cumplo una función en un sistema más grande, eso a mí me catapulta la energía con mucha fuerza. Es como, hostia, esta es como necesito estar ahí. Es como
como si hubiera una llamada de propósito. Y luego sabes salir, sabes, boom, salir. Claro, eso es lo que pensaba, que en como tú lo explicas, de alguna manera hay un momento donde esto se te vuelve una carga. A mí yo no lo vivo como una carga, lo vivo como un impulso. Pero también quizás es que el tipo de trabajo que tú haces y que yo hago es muy diferente, ¿sabes? Porque tú estás constantemente en esto y yo hay momentos donde siento, ostras, ahora mi participación en este, ya yo qué sé, yo recuerdo el año 2017, 2018 y tal, que para mí el sector de los infoproductos necesitaba una información que yo la tenía súper integrada y que el sector no la tenía. Y ahí noté una fuerza muy grande y empecé a ayudar a mucha gente y transformó realmente el sector. Y luego un momento en que es como, eso ya está hecho, yo me puedo retirar. Y ahí, digamos, muchas personas que yo había formado seguían haciendo lo que hacía, pero es como, bueno, pues ya está. Es que eso ya es muy interesante lo que estás describiendo, Miquel, porque es el proceso de la evolutionary force. Es como que aún al momento we've been caught, o sea, estamos como arrastrados a algo como herramienta pequeña para que algo se cumpla, ¿no? Y Exacto. entonces en ese momento no somos el yo, somos algo a disposición de algo más grande. Y luego, como dices tú, llega un momento en que la función se cumple y entonces tú vuelves a como recargarte para lo siguiente, ¿no? Es como ese punto entre algo que te necesita y cuando tú sientes que cumple ya te retiras y es ahora que necesito yo y el siguiente paso, ¿no? Y creo que ser consciente de esto es súper bonito porque tú efectivamente en un momento dado has cumplido un rol que muchísimas personas han beneficiado de este sí que tú has dado a la vida, ¿no? Que te ha impulsado a ese rol. Sí, y tú hablabas aquí como que hay un momento de carga, de que te cansas o de que tienes que salir. ¿Para ti sería el final de ese proceso o cuando el sistema te necesita, ahí tú notas también en momentos de necesidad de retirada? Porque en mi caso no la noto la retirada cuando siento que soy útil, digamos. Claro, entonces en ese momento es lo que decíamos antes, lo que alimenta es el propósito. O sea, es como tú imagínate, ¿no? Como si fuera que viene de delante, viene algo de delante que arrastra. Entonces al final lo que te empuja tiene que ver más con el para qué lo estoy haciendo y Sí. el sentido es lo que hace que tú te tengas esa energía. Y lo que tú decías antes es que hay momentos en que ya no siento esta energía, lo reviso y entonces ya no tiene sentido para mí. Y es una Sí. sabiduría hoy en día que me parece en el caos que estamos viviendo, que los líderes, ojalá pudiéramos todo el mundo hacer este tipo de reflexiones porque no hay una fórmula. La fórmula es que cada uno necesitaría trabajársela su propio equilibrio porque es como una química, como ser un alquimista de tu propia vida en eso, ¿no? Y cuánto acepto ser herramienta de la fuerza evolutiva en algún momento y hay personas que deciden que no quieren jugar porque a lo mejor el riesgo individual es demasiado alto, ¿no? O personas que están en la ayuda que a lo mejor no hacen otros tipos de reflexiones desde lo individual y que empuja a estar siempre en ese lugar de dar, ¿no? Donde está el equilibrio. Y después yo también veo, no sé si lo identificáis, personas que en un momento hay este propósito y luego convierten eso en su, ¿me entiendes? En su lugar en el mundo, cuando a veces el propósito ya se acaba. Ya está. Pero se convierten en, ahora yo soy el que toda la vida, yo, claro, soy muy ave fénix, ¿no? Entonces Sí. cuando yo siento que eso ya está, quemo las barcas y ya que otro coja el rol, ¿sabes? Pero voy dejando, si miro atrás, yo muchas cosas que he hecho, luego he dejado personas que han cogido eso y lo han hecho convertido en su vida y siguen 20 años más tarde haciendo eso, que yo pienso, ostras, siguen ahí, ¿no? Pero son cosas diferentes, ¿no? Ramón está partiendo de esta conversación. Me gusta saber que no soy el único loco, eso es uno, ¿no? Que nos une la locura, pero la locura sana, ¿no? Y entonces, Miquel,
Y Francesca, he disfrutado mucho y yo voy a contar lo que yo he comprendido y mi experiencia, y es esto, ¿no? O sea, Miquel, has empezado hablando y claro, lo bonito de conocerte un poco más y Francesca irte conociendo, o sea, me parece que Francesca siempre pones unos marcos y un concepto que es que joder, ayuda a ordenar, es una generosidad genuina, ¿sabes? Ese conocimiento adquirido. Yo me siento en el caos, con lo cual estoy contenta que la percepción fuera sea otra, perfecto. Estás dando un marco que tiene un valor enorme, ¿sabes? O sea, estás curando el contenido, toma, este es el marco, este es de donde sale, ¿no? Pero conociendo a Miquel, que si no me lío, pues llega un momento, ¿no? Lo primero de todo para mí es entender que lo que es la parte de que yo hablo de, ¿no? De esencia, presencia, pero es la parte de la autenticidad de mi ser, del finito, con la conexión con los demás, y lo podemos hablar ahora. Voy a poner el ejemplo de montar negocios. Es que me da igual jugar en el casino, me da igual, pero pongo ejemplos, ¿vale? Si yo no tengo claro cuál es la esencia con la que juego y no soy capaz de mantener esa presencia, ¿a dónde voy a montar qué? Eso cubre una necesidad en los otros que es muy difícil, más fácil de decir qué necesidad cubre y cómo la cubre. Y ahí hay un valor, ¿no? Y cuando yo soy capaz de que ese valor, que esa necesidad que digo que cubro y cómo la cubro de verdad y se me reconoce el valor, hay un momento que es legado, que es, hostia, y esto lo voy a dar, ¿sí? Y ese es el último momento que yo le llamo, bueno, que a mí me gusta la parte esta de pulsión de muerte, pero que es esta muerte que y se ha acabado. Y el impulsor no puede seguir ahí y normalmente deja un coordinador. ¿Sí? Y entonces, en esta parte, es que es imposible que no sea evolutivo y que nadie sea evolutivo. Otra cosa es que seas más consciente o menos. Entonces, cuando esto lo tienes claro, vuelve al jugar. Es decir, hostia, he perdido un momento de esencia, presencia. Normal, soy finito. Me estoy muriendo todo el día, a todas horas. Tengo células que se mueren a todas. Y me flipa. Porque creo que si no somos conscientes de esta finitud, es esto desenfrenado de más, pero que en realidad es una inseguridad enorme por morir. Por no dejar tu legado, por no dejarle a tus hijos los millones que necesitan, por no dejar escrito todo lo que... Paz, coño, esto va de jugar. Esto es que si no, es como tomarse en serio la vida y me parece que ahí ya caemos en un rollo, yo por lo menos tengo que hablar de mí, ¿no? Yo ya caigo en un rollo enfermo. Si me tomo algo en serio... Por ejemplo, hay el tema No sé. sí, el tema del destino organizacional, ¿no? Nosotros como seres humanos al final somos conscientes de nuestra propia muerte, que lo queramos ver o no, pero somos conscientes. Pero muchas veces las organizaciones es como que no se mira este momento del final y no se revisa durante la vida de la organización el destino, cuánto destino me queda, ¿no? Desde una cualidad. Y ese destino, por ejemplo, hay una pregunta que me gusta mucho, que es, si estuviéramos representando el destino de esta organización, ¿vale? ¿Quién sería la persona en esta organización que lo representa más? Porque una cosa es la fuente, que es lo que dices tú, de donde se origina y donde ha sido el impulso, pero quizás el futuro está en personas completamente diferentes, que no tienen nada que ver con las que están hoy, y te permite como ver lo que se acaba y el potencial que queda, si queda, en manos de quién está. Buah, se me abren un montón de... Claro, pero me encanta porque dentro de todo el marco y en los modelos y tal, pues, oye, si empiezas a ser consciente, sabes a quién dejas de coordinador, porque tú dejas un coordinador. Ahí, Miquel, que hemos trabajado algo, me entiende. Coño, ya sabes a quién vas a dejar, ¿no? Pero como le digas a ese que se ponga a impulsar, estás matando. Estás diciéndole, deja de ser tú, haz lo que yo quiero que seas, ¿sí? Y por favor, hazlo como yo. Es que ahí hay como el rol diferente que tenemos, ¿no? ¿Dime, Ramón? Ahí sí entra el bloqueo este que hablábamos antes y se bloquea. Es que cada uno de nosotros está, o sea,
para mí hay una cosa curiosa que vemos a otras personas y yo creo que proyectamos que funcionan más o menos como nosotros, cuando la realidad es que las personas funcionamos, pero muy diferentes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues soy esto, impulsor, arrancar cosas y tal, y es como si todo el mundo fuera eso, y es como tú cumples una función, esto que decía antes, ¿no? Yo arranco una cosa y luego hay personas que se quedan toda la vida en eso. Desde mi visión es como que hacen que se han quedado ahí encalladas cuando al final cumplen una función tanto o más importante que el que ha iniciado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que hablamos también parte de una cosa importantísima que es el autoconocimiento para saber dónde tú te posicionas en todas estas partidas simultáneas y paralelas que nos da la vida, ¿no? Me parece esencial. Y hay una noticia de esta semana que me ha impactado, que es el tema de la causa que hicieron a las redes sociales que han perdido ayer, creo que fue, o antes de ayer, dieron la sentencia en Estados Unidos por primera vez en la historia que lo Meta, Google, tienen que pagar, creo que son, no sé si 6, 8, 10 millones de euros a una persona que les ha hecho causa. Y eso es como un poco lo que pasó con el tema del tabaco en los años 90. Es la primera vez que una sentencia declara efectivamente la culpabilidad, ¿vale? O por lo menos la intencionalidad en generar adicción de las redes. Y dentro de este discurso de cómo ponemos límites, de cómo de forma consciente los ponemos, de cómo organizamos también nuestra desconexión, ¿no? De alguna forma para recuperar nuestra energía, creo que ese tema de las redes es muy importante porque al final, bueno, nosotros tenemos una edad, pero también yo pienso que hubiera pasado, ¿no? ¿Cómo sería yo de diferente si hubiera crecido, hubiera nacido ya con el concepto de redes sociales? Y esta persona las han reembolsado porque, bueno, da un momento de adolescente, como con 13 años, empezó a ser adicta y tuvo muchísimos problemas. Entonces, claro, estamos también en un sistema alrededor que, así como nuestros padres o nuestros abuelos estaban apoyados en generar límites, ¿vale? Nosotros somos una sociedad hiperconectada, hiperdigital, en que sabemos en cada minuto lo que pasa al otro lado del mundo, siempre, ¿no? Todo. Y creo que es un desafío mucho más complicado y necesita ser intencional realmente de buscar estos límites para cuidarnos, porque la sociedad alrededor, digamos, no ayuda a hacerlo. Claramente, yo aquí tengo siempre la sensación que la generación, no tanto la nuestra, sino de los que son ahora adolescentes o así, yo creo que se pondrá de moda la desconexión total. O sea, que habrá un momento en que los que han nacido ahí como... Habrá un momento en, no sé, si cuando tengan 30 años o cuando... Pero habrá un momento en que realmente se entenderá porque nosotros de alguna manera hemos visto esto llegar, hemos visto los efectos y nos hemos podido desenganchar, pero hay algunos que han nacido en esa sopa, que no tienen el contraste que, no sé, yo de pequeño jugaba en la calle con la bicicleta, ¿no? Y, y entonces es como ves eso, ves el efecto que hace, y además ya tienes el cerebro más desarrollado y tal. Pero yo creo que los que son ahora, que están ahí en plena batalla contra esto, habrá un momento en que dirán, no, quiero mi espacio. No sé si... Existen ya bares de desconexión digital. Por ejemplo, ¿Sí? en Berlín, en París, y sí, son como bares en que no puedes utilizar el móvil, es como que incluso están capados, la gente va para leer, para hablar y ya existen. O sea que efectivamente en Silicon Valley, ¿no? Es la moda de los tecnócratas, pues ahora están enviando sus hijos a las Montessoris. De ahí En estos bares, por ejemplo, Francesca, ¿cuál es la edad media? no lo sé, pero podríamos, Porque- no lo sé, pero es muy interesante esta pregunta, es muy interesante esta pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no son personas muy mayores. Yo creo que son personas jóvenes que están teniendo estas necesidades de probar también esa sensación, porque al final no deja de ser incluso un tema físico, ¿no? A veces es como que ¿dónde está el móvil? Pero claro, es que eso
ahí estás tocando algo, creo que has hecho una muy buena similitud, Francesca, que es la adicción a cualquier cosa, ¿eh? La adicción adicto es una cosa que puedes tener más o menos desarrollada, pero es humana, ¿no? Entonces esa obsesión, compulsión te lleva. Y creo que has puesto un ejemplo buenísimo, que es el tabaco, ¿no? El tabaco se fumaba en los aviones, el tabaco se fumaba en los bares, el tabaco, no fumar es que eras un pringao, ¿no? En mi generación, una generación antes que la mía, si no tomabas heroína eras un gilipollas y se murió todo el pueblo de heroína, ¿sabes? Siempre va a haber adicciones porque es humano y ahora está claro que la adicción a la tecnología está y que en la siguiente generación que venga, por quererse, porque hay otra cosa humana, que es querer pertenecer a tu generación, serán guays porque no utilizan el móvil. Pero que es así, o sea, es comportamiento humano y que estas sentencias cada vez serán más, es normal, y que Australia a partir de... Y como no somos, como no seguimos, porque has tocado también los coles y ahí también me apasiona, ¿no? Como no somos conscientes de educar desde la conciencia en las escuelas, estamos en ello. Voy a ser mucho más amable. Somos evolutivos, pero vamos al ritmo que vamos, ¿sí? Claro, si tú no educas para una persona consciente, compasiva, competente, creativa, que son esas 4 Cs del marco pedagógico universal, pero de verdad, pues va a ser mucho más fácil que la adicción crezca. O sea, que su nivel adictivo sea más grande, ¿no? Y entonces, hasta que no lleguemos ahí, siempre tendremos que poner leyes que prohíban, multas, tal, porque no sabemos autorregularnos de otra manera. Claro que va, o sea, es que es natural, es comportamiento humano de grupo. No estar ahora en redes. O sea, para mi hija de 11 años, yo pongo el ejemplo, no tener móvil a los 11 ya está excluida del grupo. Hostia, a mí me da igual que esté excluida del grupo, porque le tendré que explicar que estar excluida del grupo es cojonudo. ¿Sabes? O sea, es que no todo el grupo te tienen que incluir. Sí, pero ya tiene un chat en el móvil o mío de la madre que habla, porque también valoramos que esté integrada y que empiece a entrenar, ¿no? Pero que son adicciones. O sea, el tema, entonces hablamos de adicciones. La tecnología es una más de las que hemos tenido, ¿no? ¿Sabes cómo se operan en Corea del Sur en los hospitales, o sea, en los centros de desintoxicación de tecnología? Les dan el alta cuando son capaces de jugar un partido. Ni quien les decía jugar con la vida. Yo leí ahora que en China Nada. Las personas están pagando para estar en la cárcel un mes para desintoxicarse. Cada vez, no, es que no es broma, cada vez más están yendo personas a utilizarlo como si fuera un retiro obligado dentro de las cárceles. Sí, que se está poniendo de moda. Y también la reflexión que hemos empezado con el flow, ¿no? Cómo de distante está este estado de necesidad, como del flow, ¿no? De realmente ese estado en que las cosas pasan y cada vez tienen un sentido porque están pasando de una forma casi serendípica, ¿no? Y tú te das cuenta que de repente pasan cosas que no están en ese plano de conciencia, no sé. Hay momentos, hay encuentros, hay palabras. Si estás presente y atento, yo me acuerdo en una formación de flow, que fue una de las primeras que hice, me encantó, es como ves a la calle, después de haber aprendido algunas técnicas, ¿sí? Ves a la calle un día entero y camina solo sintiendo dónde te apetece ir, ¿no? Y de repente hay sol por este lado, voy para este lado, ay, mira, quiero pararme para un café, ay, mira, una mesa libre, pues será que toca, me siento. Y de repente, o sea, como si somos capaces también de tomarnos momentos de realmente, vamos a ver qué pasa, sin tener nada, como dice Miquel, ¿no? Que él seguro que lo aplica mucho. En la agenda, a mí me encanta de vez en cuando decir, nada, a ver qué pasa hoy, cómo me sorprende la vida hoy, ¿no? Estar como dentro del juego, digamos, del flow. Esto que compartes es que me conecta con muchas cosas que yo he vivido como casualidades y también como método, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, cuando me siento desequilibrado, por lo que sea, por una situación, lo que sea y tal, una de las cosas que hago conscientemente es
como salir, normalmente sí puede ser en la naturaleza, pero también me funciona en una ciudad, lo que sea, y simplemente como escuchar el cuerpo, ¿dónde está el siguiente paso? ¿Sabes? Es como, a ver dónde me lleva el cuerpo. Mira, Totalmente. me lleva aquí, hay esta cafetería, a ver, el cuerpo quiere entrar, no, no quiere entrar, voy ahí. Y si hago esto, es que mi sistema se reequilibra muy, muy rápido. A veces pasan cosas curiosas, digamos, que llegas a un lugar, que no sé qué y tal y cual, y a veces no pasa nada, solo esa escucha de no, no intento controlar, no intento, un poco lo que tú hablabas también, Ramón, Ahora ¿no? entiendo también nuestro día en el Born. Creo que hicimos los dos lo Un mismo. poco esto. Sí, A sí. mí esto me sana muchísimo. Y después, cuando pensaba con esto del flow esta mañana y todo, recordaba una vez que estaba creo que estaba en Polonia, no sé si venía de Polonia, de Alemania, bajaba hacia Praga y estábamos un grupo de gente, ¿vale? Y entonces estábamos creo que en un camping y tal, y la siguiente parada era, bueno, o sea, bajábamos en el tren y en el tren, en la parada anterior del cruce de fronteras, a mí me pidieron la documentación y yo no la tenía. Y entonces, como bajamos todos, nos instalamos en un parking en plan, hostia, Miquel no puede pasar. Y todos era, bueno, nosotros nos vamos a Praga y tú te quedas aquí. Y yo, vale, pues, oye, os vais a Praga y yo me quedo aquí en este camping que estaba súper bien y tal. Y estaba en el bosque, o sea, teníamos una tienda, la tienda abierta, no sé qué, estaban en el bosque y de repente siento, me voy a Praga y los encuentro. Y salí, no cerré la tienda, no cogí el jersey, no cogí nada, nada. O sea, no teníamos móviles en este momento, ¿eh? Estoy hablando. Y me fui a Praga, crucé con el tren sin billetes, sin dinero, sin documentación, llegué a Praga y me los encuentro en medio de Praga, ¿vale? Y les digo, bueno, he venido. Y me dicen, pero ¿cómo que has venido? Pero no, como nos hubiéramos encontrado, yo no sé, y me di cuenta en ese momento de la puta locura que acababa de hacer, porque podía no haberlos encontrado, pero para mí era tan claro, o sea, tenía como tan claro que yo podía cruzar, que los encontraba y todo, que tuvieron que volver atrás a recoger las cosas que había dejado ahí, chaqueta y de todo, y volver a entrar, pero yo había cruzado la frontera, ¿no? Entonces, estos estados, digamos, de flow a veces llevan cosas muy mágicas, ¿no? Muy rara, sí, sí. Que conectas con algo que yo qué sé qué es, pero que fluye a través tuyo y que hace que pasen cosas diferentes. Yo Sí, me sí. acuerdo en algunos momentos de la empresa también de tener realmente por delante la única vía, ¿no? Parecía que era la única vía. Y como ya me había sorprendido la vida tantas veces, de decir, no me lo creo. No es Aquí la única. es que yo siento que está a punto de pasar algo y entonces hacer las cosas más absurdas que no tenían nada que ver con esa vía y de repente llega una solución de un plano que era imposible si hubiera seguido ese camino. Y bueno, lo de Praga ya estoy un poco flipando, porque en Praga tiene que pasar algo, porque me pasó algo muy parecido, Sí. que sí, yo cuando has dicho Praga y has contado esto, estaba en un concierto de Michael Jackson, o sea, iba a ver un concierto de Michael Jackson, el primer mundial del History World Tour, ¿vale? En el 96. Y claro, yo era una pipiola allí y estuve súper enferma toda la noche. Y mis amigos se fueron a las 5 de la mañana al concierto, ¿vale? Pues no sé, 150.000 personas. Y yo, claro, me levanté súper mal, había estado y pensé, ¿qué hago? Pues voy al concierto y les encontré. O sea, lo mismo que tú. O sea, yo llegué como 6 horas tarde, paso al lado, escucho Franchi, Franchi, y estaban ahí mis amigos. O sea, increíble. Ahora cuando has contado esto, he vuelto a ese momento y digo, en Praga pasa algo. Vale. Cuenta qué te pasó en Praga. No, no, yo no yo fui nada, yo fui con mi mujer a ver la Praga y ver la Viena y ver, o sea que no, pero yo me está saliendo un jugar, ¿no? De divertirse, que es, ¿y si hacemos un programa en Praga pero no quedamos? ¿No? O sea, oye, Hombre, Bueno, seguro este que si año intentamos grabamos quedar no nos vemos. ¿dónde? Ah, hay que encontrar. Y ya corroboramos que en Praga es el lugar, joder. ese es el lugar. Total. Yo creo Hostia, que qué estas fuerte cosas, que hayas vivido. Sí, sí.
que estas cosas a lo mejor, pero que creo que si estás consciente pasan muy a menudo, constantemente, tienes que estar abierto a, ¿no? Y pasan, pues es esto de, bueno, pues esa parte que nos gusta llamarle suerte a los humanos y que es maravillosa y que forma parte de la vida. Y no nos ha pasado nunca de tomar decisiones así de forma consciente. O sea que a lo mejor no sabéis qué decisión tomar y decís, pues a lo mejor es que no la tengo que tomar desde aquí. Vamos a ver qué tengo Sí. que decidir. Lo tiras y te viene un billboard. O sea, Sí. como la vida te devuelve la respuesta, pero Si esto yo a veces he intentado casi convertirlo en un método, porque yo lo uso muchísimo y a veces es como, a ver, yo sé que yo decido así, o sea, yo no, la mayoría de decisiones importantes no las decido racionalmente, porque me parece muy limitado lo racional, ¿no? Entonces, y a veces he pensado, hostia, y lo he intentado, he hecho sesiones donde he enseñado a mis alumnos, digamos, cómo yo lo hago, ¿no? Porque es que yo lo hago como metódicamente. O sea, yo como lo hago es, cuando tengo una decisión que veo que es más complejo, que lo racional no lo elabora, no lo podrá resolver, yo lo que hago es sentir en el cuerpo el conflicto, digamos, el problema que hay, pero es como me concentro para generar esa sensación física o, ¿sabes? Una imagen, una sensación y tal. Entonces, cuando lo noto muy claro, el conflicto en relación a esa decisión o lo que sea, la sensación es como lo mando, ¿sabes? Al más allá, lo que sea, a mí yo lo que sea o lo que sea, pero es como, oye, yo entrego esto y ya me lo devolvéis, ¿vale? Y entonces, cuando hago eso, me vuelve una sensación, la sensación de eso resuelto. Y entonces la vuelvo a descodificar. Oye, con esa sensación, ¿cómo miro ahora la decisión? ¿No? Entonces, y eso a mí me funciona. O sea, es como noto un conflicto, no lo intento resolver, lo mando yo que sea qué, y me vuelve la sensación sin ese conflicto, de alguna manera, con una tranquilidad diferente, etcétera. Y luego miro la situación y digo, desde esta nueva sensación, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es el camino? Y normalmente me funciona muy bien. Y es como es una manera de decidir sin lo racional, ¿no? Desde la sensación y todo. Sí, yo de forma diferente, pero también tengo que decir que es como algo muy natural. De hecho, nos tomaban el pelo. Estábamos en Pier One con la empresa en el Polo Tecnológico de Barcelona. Entonces nos decían estos de TMQ que son los que toman las decisiones de formas raras, porque nos tomábamos el pulso, nos abrazábamos, decíamos esperamos hasta mañana, que necesitamos que la noche, o sea, es como que efectivamente se transforma luego en un método de navegar. O sea, era como una navegación y no sé si os pasa también, pero entonces es como combino esto con el mundo organizacional, las agendas o lo que los demás, cómo trabajan y cómo es la forma de los demás, porque efectivamente pues es una forma particular, ¿no?, de navegar. Sí, y en según qué contexto explícales que... No puedes explicarlo. Un momento, que voy a mandarla, ¿sabes? O sea, yo normalmente, bueno, no lo comparto mucho para que no me tachen demasiado de loco, solo un poco, Bueno, ¿no? yo ya ya la gente sabe que soy rara. Ahora ya lo sabe todo el mundo. ¿Eh? Ahora ya lo sabe todo el mundo. Los 4 que miran este podcast. Pero por ahora son 4, pero sabemos que será Exacto, porque ese será uno de los episodios Ay. fundacionales. Y cuando en 2 años donde se verán la verdadera cara de Francesco, de Ramón. Es que yo, Porque Ramón, tú no te escapas de eso. O sea, no, pero fíjate, me pasa, o sea, es que creo que Miquel has hablado de algo que, o sea, así como puesto en mis palabras, es cuando hay una energía bloqueante, volviendo al nivel energía, ¿no? En vez de querer que se vaya, la acepto, la integro y cuando ya siento que está bloqueada de verdad, la entrego. Y es un proceso que se llama entrega.
es un proceso de resolver problemas como otro cualquiera, no es nada friki, ni no es, o sea, no es desde lo racional, porque hay veces que lo racional no puede. Lo entrego. Y además has dicho algo muy claro, lo entrego y de repente veo otra visión, es desde otro estado, ya no es desde un estado de no puedo, sino puedo. Y entonces ahí me viene una claridad, ¿no? Lo que nos pasa a los más, esta parte de impulsores, que tenemos más capacidad de visión, es que esa claridad te viene y ya está. Y lo que, por ejemplo, en mi caso, yo me doy cuenta cuando, pero me pasa en cualquier, yo es que esto lo veo como muy natural y después lo bajo al equipo, que hay Francesco me ha encantado como ese punto, ¿no? Pero yo lo bajo al equipo y yo sí que me centro mucho, pero me da igual en cualquier faceta de la vida, esa esencia de cada persona, ¿sí? Esa mirada apreciativa y esencia. Entonces, yo sé que si se lo bajo a, yo qué sé, a Tiago, que es uno de los hijos que tengo, o sea, lo que no puedo esperar, Miquel, es que se vaya de flow tal y me traiga la idea, porque Tiago ya tiene flow. Entonces, lo que le tengo que decir es, oye, cuando veas que decides, dímelo, porque esa es la buena. O sea, al final, cada uno tenemos una forma de decidir. Creo que esto es clave. Entonces, sistematizar cómo decimos en las organizaciones te lleva a un problemón enorme, pero bueno, si tienes una gran corporación que ya estás en otra liga, pues da igual, porque vas a tener dinero a jugar y das trabajo a mucha gente que quiere jugar ese juego. Y es otro juego. O sea, que está bien, ¿no? O sea, no me quiero meter en bien o no porque me parece ridículo. Pero sí, esa forma es así. Por ejemplo, yo ahora he creado un sistema para los viajes en mi familia, ¿no? Porque en mi familia, pues, ¿cómo decimos los viajes? Esto es una mandanga. ¿Sabes? Pues nos vamos a no sé dónde, y nos vamos a no sé qué, y no sé, dos almas libres, mi mujer y yo, que hemos viajado por el mundo de rato, pues es que, o sea, es que se nos va. Entonces yo he dicho, vale, la idea llega, y mi mujer, que es más creativa, la suele sentar ella primero, ¿no? Pero después empieza un proceso. Y es, oye, ¿por tiempo y recursos es posible? Entonces esto lo preguntamos con los hijos. ¿Por tiempo y recursos es posible? No. La respuesta no es no lo hacemos, es ¿cómo podemos hacerlo posible? Entonces, pues yo qué sé, pues oye, pues yo limpio coches. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Limpiar un coche está bien, pero tu esencia ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Sí, entonces, ¿quién necesita eso? ¿Sabes? Pues, oye, tú pues vete a dar abrazos de pequeño, ¿sabes? Tú hazle no sé qué y conseguimos recursos. Y los recursos no solo son dinero. Entonces, yo creo que jugar a este juego y esta amplitud que estamos proponiendo a mí me hace la vida más divertida. Y también el tiempo, porque fíjate que cuando se quiere tomar la decisión desde la mente, el engaño es rápido cuanto antes posible ya, ¿no? Es como casi tienes que tomar la decisión, bueno, con lo cual, ¿cuál es la decisión? Y esta forma que estamos hablando de tomar decisiones es una forma que requiere como un momento de casi de alejarse, ¿no? Para poder dejar que se manifieste lo que en ese momento desde lo cercano no estamos viendo, ¿no? Lo del viaje, pues podría ser no, porque no podemos, ¿no? Entonces te alejas un momento y dices, vale, o las decisiones que toma Miquel, con lo cual creo que también es interesante lo de los límites que decíamos antes. Por ejemplo, yo ahora soy consciente que necesito más tiempo porque en mi inclusión hay cosas que otros no incluyen, ¿vale? No digo que sean mejores o peores, pero tomo decisión desde otro lugar. Entonces pongo los límites del tiempo. Entonces, por ejemplo, esta tarde necesitamos, yo sé que la noche a mí me bajan cosas, entonces digo, pues hablamos mañana a primera hora. Y entonces me voy a dormir. Y por la mañana igual voy a meditar o hago la rutina diaria y de boom. Y llega, ¿no? Sí, creo que en esos límites es también cómo gestionamos las expectativas de otros sobre nuestra propia capacidad de fluir o no, ¿no? Y podemos defender ese estado de flow cuando lo exterior nos pide otra cosa. Por ejemplo, en los talleres también ya he aprendido, o sea, si por ejemplo trabajo con un organizer que 3 semanas antes me pide la agenda detallada del taller, es que no es la persona con la cual yo puedo trabajar, porque parte de la fuerza es escuchar el sistema en ese momento, que es lo que hace que el taller tenga fuerza o el workshop tenga fuerza o el trabajo tenga fuerza. Si tú un mes antes me estás pidiendo minuto por minuto,
es que somos bastante incompatibles. Aparte, yo entro en crisis, pero... Hay dos cosas que has dicho que comparto y Miquel, me apetece volver a escucharte, pero es que esto es como me vuelve a conectar dos cosas. Una, ahí estamos llegando a algo muy concreto, es desde qué estado tomas la decisión. Y si el estado es de negatividad, de no puedo, que sepas que se puede desbloquear. Utiliza la técnica que quieras. O sea, yo creo que las técnicas da igual, pero utiliza la que quieras, pero se puede desbloquear. Que por las mañanas tienes un ritual que lo haces desde un estado de más alegría, pues te van a venir esas soluciones. Y esto es algo como, solo es el estado donde estás. ¿Sí? El tiempo que has dicho, siempre explico que los griegos, o sea, yo siempre digo que los griegos lo hicieron de puta madre, porque pensaron mucho y nos lo dejaron hecho. Entonces, es el Cronos y el Kairos. Y se nos olvida, como llevamos relojes y tal, que hay el Kairos, pero existe. Y son dos tiempos, ¿no? Y eso, eso llevado a lo de la agenda, yo ahí que trabajo con organizaciones, Francesca, yo lo que hago es hackear el sistema. O sea, Totalmente. Le presentas una agenda y como luego haces lo que te da la gana. el del equipo que trabaja conmigo, que baja Excel, que yo nunca me he leído y ya se lo he reconocido, le digo, hazle una agenda, pero que se cague. O sea, que lo pase mal de leerlo. Y cuando pasa el día, no pasa nada. Pero yo, antes, ya he aprendido a firmar un resultado. Entonces yo le digo, la agenda la tienes, ¿verdad? El resultado que quieres conseguir, ¿cuál es? Que todo el mundo aplauda con la mano izquierda a la derecha. ¿Se consiguió el resultado? La agenda no era lo importante. Entonces, yo creo que también tenemos que aprender a hackear estas personas, porque al final, no por nada, pero o sea, esa racionalización a lo mejor es lo que pide la organización, ¿no? Pero hay un punto más de pedir. Y a mí esto me parece que es importante. Y Ese ahí tema está, de Kairos, ahora me gusta escuchar a Michele. claro, Porque yo creo que con este podcast lo ha encontrado. Lo he encontrado el tema de, o sea, El momento adecuado. O sea, es como si hubieras sentido y ¡plac! Ahí. ya. Bueno, con este podcast, o sea, yo llevo, tú Ramón lo sabes, quizás 1 año y medio así hablando de esto, Yo ¿sabes? no lo sé, pero Tú lo no lo sabes sé. tanto No, como... no lo sé, pero lo sé, lo percibo. Y a Ramón le decía, no, ya llegará el momento, ya llegará el momento, ya llegará el momento. Y ahora estoy empezando a sentir el momento, que es como empezando a entrar. Pero sí, sí, o sea, a mí también ha habido una cosa en mi proceso de evolución personal, ¿no? Que habían unas fuerzas que me movían hace unos años que se han ido, porque eran necesidades, miedos, etcétera, y que no están. Entonces, eso a mí me ha dejado un vacío inicialmente, como, ¿y ahora desde dónde me muevo? Si lo que me impulsaba eran las fuerzas, aunque algunas de ellas no eran positivas porque venían de miedos de pequeño y tal. Y entonces esto me ha hecho todo un proceso muy potente de revisar cosas, ¿no? Y dentro de este proceso era, no vuelvo a crear contenido, a compartir, ni nada de eso, ¿no? Y ahora sí, ahora surge desde otra sensación y otras ganas de compartir diferente en mí y además tengo la sensación que a nivel de esto que llamábamos del propósito de la sociedad y todo, o sea, yo creo que entramos en un momento tan importante para la humanidad que un espacio de reflexión, digamos, de esta parte más humana en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, no, incluso en dónde están estos límites, ¿no? De percepción, de lo que es realmente un humano, de lo que nos diferencia, que hablamos ya en el anterior, ¿no? Y eso tengo muchas ganas de compartir, de debatir, de escuchar, de llevar este mundo que de alguna manera los tres lo trabajamos desde aspectos muy diferentes, llevarlo también al mundo de la empresa y esto es un poco lo que me está impulsando, Es ¿no? que estaba pensando ahora que una de las preguntas que nos hemos hecho la vez pasada, que era en qué somos diferentes, este tema del Cronos y Kairos, claro, la inteligencia artificial tiene el Cronos, pero no tiene el Kairos.
Porque, claro, ese es el momento, es siempre, siempre es el momento en que te pregunto, contesto, ¿no? No hay esa conciencia de la percepción del momento adecuado en algo. O sea, es muy interesante lo que estamos comentando, porque ahora en este episodio en particular no hemos hablado de inteligencia artificial ni de tecnología en particular, pero mientras estás hablando a mí me viene como que estamos tocando un punto inmensamente humano, de percepción humana. Claro, es que esta es una, yo creo, es una de las grandes diferencias, ¿no? La intuición, por un lado, pero también, por ejemplo, que es en parte lo que también estás diciendo, o sea, la inteligencia artificial no te dice que no, no te pone límites, no te dice, no, mira, esto que me preguntas no me apetece contestártelo, ¿sabes? O sea, es respuesta automática, ¿no? Y ahí, claro, es como la otra vez, ¿no? Que tú decías que el error era lo humano, ¿no? También el poner límites, el decir no, porque a la inteligencia artificial, cuando le ponen límites, es una cosa impuesta, no es de la inteligencia, son los raíles que le ponen que, oye, aquí no entres, pero su naturaleza no tiene ningún límite, ¿no? En lo que tú vas a preguntar. Con lo cual, si nos relacionamos cada vez más con algo que no tiene límites, una vez más, ¿cómo hacemos nosotros para tenerlos? Porque no vamos a ser ayudados. Ya, mira, con esto que dices, si os parece, saltaría a una de las noticias que compartíamos, ¿vale? Que, a ver si lo puedo compartir la pantalla. ¿Veis la pantalla? Ostras. Sí. ¿Sí? Bueno, esto, ¿no? Que esto ha habido este estudio, pero más allá de este estudio, o sea, ha habido un movimiento brutal en Internet, en todos los canales que yo sigo de inteligencia artificial y gente que está muy puesta. Yo lo he visto en mi propia piel. Bueno, yo haría una pregunta para el siguiente. Lo Venga. lanzaría al siguiente, que es, ¿cuál es el impacto dentro del ser humano de la continua interacción con la tecnología y con la IA? En lugar de humano-humano, interacción humano-máquina. ¿Qué está pasando allí? Gracias por el capítulo de hoy, ¿eh? Ha pasado de todo. O sea que lo que estamos demostrando es que perseveramos y llegaremos a un nivel increíble. Gracias, creo que Miquel nos está diciendo, chicos, cerrar. Sí. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar sin el host principal, que es Miquel. Y bueno, ya nos vemos en el próximo capítulo y gracias por estar. Chao.